¿Qué es el planificador de palabras clave? Es una herramienta que nos ayuda a planear una campaña de búsqueda. Nos sirve para poder saber cuál es el volumen de búsquedas de las palabras, obtener ideas de nuevas palabras clave, incluso hasta te puede categorizar las palabras en grupos de anuncios y te da ideas de grupos de anuncios. Lo último y lo más importante es que nos puede ayudar a generar una propuesta de inversión con datos y estadísticas reales y muy cercanos a lo que podríamos estar realmente esperando de una campaña de búsqueda. Supongamos que tenemos un cliente que se dedica a ofrecer viajes y paquetes a Disney World en Orlando. Esto es para personas que viven en México, hablan español, etc. Nosotros lo que tenemos que hacer, incluso antes de comenzar a utilizar las herramientas, es definir una serie de preguntas que le vamos a hacer al cliente para que nosotros tengamos toda la información necesaria y poder plantear una estrategia adecuada. Este brief lo puedes encontrar en el Drive que yo te estoy compartiendo. Antes de comenzar a utilizar nuestra herramienta de palabras clave, de planificador de palabras clave, es importante saber lo siguiente. Si nosotros utilizamos una cuenta de Google Ads que no tiene ningún tipo de consumo de presupuesto, no nos va a permitir Google obtener datos certeros. Es decir, nos mostrará rangos de datos. No nos va a decir palabra de búsqueda, mil veces de búsqueda al mes, nos va a decir entre 500 y 1000, etc. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de utilizar nuestra herramienta. Vamos a ir a la sección herramientas, a la parte de planificación y vamos a ubicar donde dice planificador de palabras clave. Vamos a dar clic ahí. Una vez que demos clic ahí, vamos a ver que tenemos dos opciones. Descubre nuevas palabras clave y consulta el volumen de búsquedas y previsiones. Vamos a utilizar ambas herramientas, pero comenzaremos primero con descubre nuevas palabras clave. Aquí, ¿qué tenemos que poner? Bueno, podemos empezar de dos maneras, ya sea con una palabra clave tal cual o con un sitio web. En caso en que nosotros tengamos ya nuestro sitio web indexado con ciertas búsquedas y todo, podemos tratar de iniciar con esto. Sin embargo, regularmente es mucho más fácil utilizar palabras clave. Iniciemos con esto y con la parte del ejemplo que habíamos visto de viajes a Disney. Es importante también que utilicemos el idioma y la ubicación a la cual vamos a estar segmentando nuestra campaña. Entonces, dejémoslo así como está. Español predeterminado y México. Damos clic en obtener resultados. Una vez que estamos haciendo esto, tenemos que bajar un poco. Aquí nos vamos a encontrar con la palabra clave que nosotros ingresamos. La columna de promedio de búsquedas mensuales nos va a decir tal cual cuánto lo buscan en promedio al mes. No quiere decir que esto lo busquen de la misma manera todos los meses, por eso es que nos arroja esta tendencia de búsquedas, ¿no? A veces pueden buscarlo un poco más, a veces un poco menos, como por ejemplo, en agosto del año pasado se buscó un poco menos, 1000 veces. Después, si avanzamos un poco más, vemos que en enero de este año se buscó un poco más, 1600 y así sucesivamente. No es necesario de fijarnos en todo esto de detalle, pero sí es importante tomarlo en cuenta. En esta columna que es de competitividad vamos a ver qué tan competido es esta palabra, por ejemplo. Aquí, si tenemos un poco más de duda, pues te dice, ¿no? Indica qué tan competitivo es o no realizar campañas o utilizar esta palabra dentro de tus campañas. Y esta parte de cuota de impresiones de anuncio casi no aparece con datos, pero lo que es importante es esto, ¿no? Puja por la parte superior de la página intervalo bajo y puja por la parte superior de la página intervalo alto. Con estos dos datos lo que nosotros tenemos una idea es cuánto es más o menos lo que tendríamos que estar pagando por un costo por clic en promedio. Nosotros podemos sacar el promedio tal cual y listo, pero yo recomiendo que para efectos de competitividad alta tengamos siempre en cuenta estos. ¿Por qué? Porque en medida en que tengamos en cuenta estos vamos a realmente decir, ok, quiero apuntarle a tener siempre las mejores posiciones posibles porque esto nos va a ayudar a que desde un inicio podamos tener una mejor visibilidad, mejores CTRs, relevancia, etc. ¿Ok? Entonces hay que tomar siempre en cuenta este tipo de datos a la hora de elegir nuestras palabras clave. Y vamos a comenzar a utilizar a elegir nuestras palabras clave y agregarlas a nuestro plan. ¿De qué manera lo vamos a hacer esto? Muy simple, vamos a dar clic aquí en viajes a Disney, que es la palabra original, y le vamos a dar clic en añadir palabra clave para crear plan. Posterior a esto nos va a aparecer aquí el dato de estado en la cuenta, que quiere decir ya está guardado en el plan y vamos a continuar. ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, pues vamos a revisar qué otras palabras clave, porque esta es una de las funciones también útiles de esta herramienta, qué otras palabras clave o ideas de palabras clave nos arroja. Si nosotros estamos orientando esto a viajes a Disney, pero Disney de Orlando o Disney World, nosotros tenemos que tomar en cuenta que aquí se van a colar algunas palabras como viaje a Disneyland París.
Esta no es una palabra clave que nos convendría. ¿Por qué? Porque el cliente quiere promocionar sus viajes a Disney World o a Disney de Orlando. Esta no la agarramos, incluso hasta la podríamos tomar en cuenta en algún momento como palabra clave negativa. Posteriormente vamos a dar clic en las que nosotros consideremos que sean las relevantes y haremos una breve pausa nada más para agregar todas las que se necesitan. Hay que analizarlo adecuadamente en conjunto con todos los datos que ya estuvimos viendo previamente. Bien, ya estuvimos revisando todas las palabras que podrían ser relevantes para esta estructura de campaña. Sin embargo, les voy a pasar un par de tips. El primero es el siguiente. Yo estuve revisando las palabras y aparecían muchos de París, California, París, California. Esto es algo que de entrada no quisiéramos tener. Entonces, para poder agregar un filtro y decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero ver nada que tenga que ver con California o París. Vamos a agregar un filtro aquí que se llama palabra clave. Y dentro de la palabra clave lo que vamos a hacer es decir, no contiene París. Damos clic en concordancia de texto, aplicar. Y esto lo que va a hacer es inmediatamente va a filtrar y dejar fuera todas aquellas palabras que incluyan el término París. Y de la misma manera hicimos con California. ¿Por qué? Porque nuevamente recordemos, estamos orientando una campaña para ofrecer paquetes y vuelos y lo que tú quieras y viaje a Orlando. ¿Ok? Otra cosa que podemos ver es lo siguiente. Del lado derecho siempre nos van a aparecer como segmentaciones o afinación de palabras clave, en la cual vamos a poder ver como diferentes ideas de cómo poder filtrarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ofrecemos viajes a Disney, pero no relacionados con la parte de París y todo eso, pues es lo que vamos quitando, ¿no? Que eso ya lo filtramos por acá. O, por ejemplo, igual y podemos nada más enfocarnos en la parte de marca, etcétera. Dependiendo de las palabras que nosotros ingresemos, es las opciones que nos van a aparecer acá. Son bastante útiles, ¿ok? Entonces, vamos a continuar ya que guardamos todas nuestras palabras clave y seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso es ir a la sección de previsión. Aquí en previsión es donde ya vamos a estar utilizando la otra opción o la otra herramienta que vimos al principio. Pero ¿cómo es que funciona? Aquí lo que nos va a empezar a decir es tal cuál es la cantidad de dinero que tenemos que invertir en un promedio de un mes para lograr conseguir tráfico con estas palabras clave. Pero lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero hay que asegurarnos de que estamos en México. Seleccionar todos los idiomas nuevamente. Podemos escribirlo tan solo aquí. Y aquí tratar de activar que son Google y Partners de búsqueda para que tengamos la mayor cobertura. Después en esta parte dice estrategia de puja. Seleccionemos, en vez de maximizar clics, CPC manual. Y ahorita les comento por qué. La parte de CPC manual nos va a permitir precisamente subir o bajar la oferta para que nosotros tengamos una idea clara de cuál es el costo por clic máximo que tendríamos que pagar para aparecer en unas posiciones pues bastante relevantes, ¿no? Si se dan cuenta, yo lo que hice aquí fue bajar esto para poder ver la gráfica, y esta gráfica lo que nos indica es el costo por clic conforme va aumentando y cantidad de, bueno, vamos a poner aquí mejor clics antes de conversiones porque las conversiones son un poco más depende mucho de la página web y de los objetivos. Entonces, en cuestión clics, ¿qué quiere decir esto? En medida en que yo aumente el costo por clic, vamos a obtener más clics, pero llega un punto en el cual en esta gráfica llegamos a un break-even point, es decir, un punto en el cual por más que paguemos más, no vamos a obtener más clics. Si se dan cuenta, ahí sigue aumentando el CPC, aunque ya no aumenta tal cual la cantidad de clics y sí el costo. Entonces tampoco queremos pagar un clic excesivamente caro como para que realmente nos genere esto. Entonces, donde la curva se empieza a aplanar, que digamos es como por aquí, estamos definiendo que sería un costo por clic. Ahí lo único que hice fue dar clic en el cursor ahí en esa parte y se define un costo por clic máximo de 33 pesos. Ojo, recordemos que un costo por clic máximo no significa que ese va a ser nuestro costo por clic promedio, lo cual se indica acá abajo, ¿ok? Aquí, como ya definimos este costo por clic máximo, es decir, es lo que podríamos estar obteniendo de nuestras campañas, vamos a ver el resumen de todo esto, ¿no? Vemos que el costo por clic promedio se va a 8 pesos con 60 centavos, un CTR de 22%, un costo promedio mensual de 6,000 pesos, 3,400 impresiones, 770 clics, etcétera. Podemos ir viendo todo el detalle abajo. Por ejemplo, vemos aquí qué palabras son las que más generarían clics, que es viaje a Disneyland, etc. Podemos bajar un poco más y en esta parte vemos qué previsiones hay para el próximo año.
los dispositivos, es decir, en dónde tendríamos que estar invirtiendo más. Si nos damos cuenta, la inversión aquí es un 43% sugerida por parte de la plataforma a dispositivos de mesa, laptops, computadoras de escritorio, y el 54% a dispositivos móviles, teléfonos, y un poquito en la parte de tablets. Si bajamos un poco más, también podemos ver una sugerencia de los estados a los que deberíamos estar llegando o invertir esta cuestión de la inversión de la campaña. ¿Okay? Nosotros podemos ya tomar esto como un dato real en cuestión de cuánto deberíamos sugerirle al cliente de invertir. ¿Okay? Voy a mostrarles ahorita el formato que yo sugiero que utilicemos para mostrárselo al cliente. El archivo de análisis y recomendación de inversión nos va a ser muy útil para que podamos establecer con el cliente cuál podría ser el parámetro real. Recuerda que tenemos 3 escenarios, el ideal y el medio y el básico. Este lo vas a poder encontrar en el drive que te comparto también. Hice un par de modificaciones en keywords, agregué algunas adicionales como Orlando Disney World, Disney en Orlando, etcétera, para tener un poquito más de datos. Si nos damos cuenta ya con estas palabras clave agregadas y con un poquito de ajuste en cuestión del costo por clic máximo, nos da un costo por clic promedio de 19 pesos y una inversión total de 70,000 pesos mensuales, ¿ok? Estos son datos mensuales. Aquí, de hecho, si se dan cuenta, dice, estimamos un promedio de 3,000 pesos al día, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos datos? Les voy a mostrar. Este es un archivo que yo se los estoy compartiendo en el Drive y básicamente lo que nos ayuda es a definir cuál va a ser el monto de inversión o los diferentes escenarios que hay que plantearle al cliente. Un cliente regularmente siempre te va a decir, pues con 3,000 o 4,000 pesos más que suficiente. No, siempre hay que tratar de plantearlos en un contexto real. Ya vimos que nuestro primer dato aquí fue de 70,000 pesos, porque aquí es donde deberíamos de poner el presupuesto ideal, ¿ok? El que nos arroje esto de la plataforma, que es el más alto, hay que ponerlo aquí para que el cliente diga, órale, bueno, entonces para invertirle bien a Google tendríamos que meterle esto. Sin embargo, los demás campos están formulados, al 50% de lo que es el ideal y al 10% de lo que es el ideal, para que se dé cuenta de que sí, puedes invertir lo que quieras, pero ojo, siempre vamos a lograr menos con menos inversión. Las columnas que vamos a llenar entonces es esta, la del monto en pesos mexicanos para efectos del ejemplo. Posteriormente vamos a llenar el del costo por clic. Aquí vamos a poner el costo por clic promedio, que es de 19 pesos. Claramente nuestro trabajo va a ser tratar de optimizar las campañas lo más que se pueda para que logremos que este costo por clic promedio sea menor, tener mejores CTRs, todo lo que ya sabemos que conlleva una optimización. Entonces aquí vamos a poner 19 pesos, la cual no debería de cambiar independientemente de la inversión que hagamos, puesto que es una métrica de interacción, al igual que el CTR. El CTR promedio que arroja aquí es de 13.5%. Tratemos de ser un poco más conservadores en esto. Yo, en lo personal, lo que hago es, si veo que es un 13% o 13.5%, trato de bajarle 1 o 2 puntos porcentuales del CTR para que me quede con un pequeño colchón. Entonces aquí yo le pondría un 11%. ¿Ok? Ya que tengamos estos datos así, vamos a tener tal cual como un plan de medios o una planeación de search en la cual digamos, ok, con 70,000 pesos lograrías 33,000 impresiones, con un monto, con una cantidad de clics aproximada de 3,600 a un CPC de 19 pesos y un CTR de 11%. ¿Por qué poner los CPCs así de altos? Porque pues prácticamente es lo que nos arroja la plataforma. Si el cliente dijera, pues yo quiero un CPC promedio de 7 pesos. Honestamente podrían hacerlo, pero eso lo que ocasionaría es que los costos por clic van a ser muy poco competitivos y no vamos a estar logrando unas buenas posiciones de anuncio, lo cual es importante. Entonces hay que tratar de tener un buen costo por clic, uno fuerte. Después, ¿a dónde vamos? Vamos a la cuestión de geográfico. En geográfico vamos a bajar un poco. Y aquí en geográfico vamos a tratar de poner esos porcentajes para tener una idea de cuánto, o sugerirle al cliente cuánto debería de invertir dependiendo de la zona geográfica. Esto puede ser a nivel nacional o puede ser por ciudad, dependiendo del presupuesto que tenga el cliente. Entonces tenemos aquí que es Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, otras ubicaciones. Todo esto lo vamos a plasmar acá. Listo, nosotros ya llenamos los datos. Hay que asegurarnos de poner los estados que son los correctos. Aquí estamos poniendo siempre el top 5, no pasa nada que pongamos así, de todos modos si corremos a nivel nacional está bien, pero es importante tener esto en cuenta para que el cliente tenga entendido, ok,
Si yo quiero invertir menos presupuesto, pero no quiero que sea todo el país y ahora quiero que sea solamente algunos estados, les puede ayudar mucho esta guía. Si se dan cuenta, obviamente Ciudad de México es de los que más tiene interés o más inversión se le debe de dar por la población, ¿no? Estado de México, Nuevo León. Y aquí una gráfica que se llena automáticamente con los datos que viene acá. Ahora haremos lo mismo pero con los dispositivos. Listo, ya llenamos la parte de los dispositivos y podemos ver que claramente dispositivos móviles tiene un 63% de inversión, que es lo que nos está arrojando la plataforma. Sin embargo, desktop es bastante importante, bastante fuerte. Es un poco raro que tenga tan alto el porcentaje en esta parte de búsquedas o de inversión. Y tablet pues es lo que menos se queda, ¿no? Aquí en esta sección de anuncios Google estoy dejando este recuadro libre para que podamos poner algunos screenshots de algunos anuncios de cómo podría verse el cliente. Eso es muy importante siempre porque, bueno, de la vista nace el amor y el cliente cuando ve un anuncio mock-up o un anuncio prueba con su marca, pues puede ser bastante útil. Vamos a hacerlo. Y listo. Tenemos aquí los anuncios que le vamos a mostrar al cliente. Por último, lo que yo recomiendo es aquí descargar la lista de keywords que nosotros hemos generado en la herramienta. Lo podemos hacer de esta manera. Estamos en esta parte, estamos asegurándonos de que estamos descargando las palabras clave y no los grupos de anuncios o los estados, etcétera. Damos clic en esta barrita de aquí que dice descargar y lo que vamos a descargar es esto, la parte de historial de métricas, ¿ok? No la previsión del plan, sino la historial de métricas en CSV. Una vez que nosotros descarguemos esto va a ser un estimado de búsqueda. Bueno, vamos a descargar la lista de palabras clave con el volumen de búsquedas en promedio al mes que tienen para que el cliente también vea qué tipo de palabras clave son las que utilizamos para realizar este análisis. Que es básicamente todo excepto la columna de keyword y average monthly searches. Y esto es lo que vamos a copiar y pegar en esta parte de palabras clave. Listo. Ya nada más es cuestión de darle un poco de formato, acomodarlas por las palabras que tienen más búsquedas, etcétera. Y listo. Nosotros estamos respaldando este análisis que hicimos de este lado con la lista de palabras clave y sus búsquedas en promedio al mes, que representan aproximadamente más de 44,000 búsquedas mensuales a nivel nacional en México, obviamente.